Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso, después de una semana con mucha información. Acá estamos para contarles todo lo que se va a venir, porque volvieron las comisiones, volvió el protocolo y hay posibilidades de muchas noticias que se empiecen a cocinar para la semana que viene. ¿Cuándo andas, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Sí, la semana que viene empieza el debate económico en el Parlamento Nacional. En la Cámara Baja va a haber reunión de presupuesto y Hacienda. Se va a tratar finalmente, Meli, el impuesto a las grandes riquezas o el aporte solidario. Así que vamos a estar también contándote un poco de esto. Wow, importante, temas muy interesantes. Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Meli? La verdad que bien, pero muy preocupado por un tema que no vas a poder resolver ni vos ni Verónica, pero que es un tema, la verdad, serio. Digo, ayer hubo 250 muertos en la República Argentina y la verdad que no hay explicación muy psicológico-sociológica cómo nos hemos habituado. Escúchame, es más que un avión. Hace 7 meses había 5 muertos y razonablemente era tapa de todos los diarios y tema de todas las conversaciones. Ayer tuvimos 250, yo leo todos los diarios todas las mañanas y hoy en el primer diario estaba en la página 15. 250 muertos, 12.000 contagios y todo empeorando. Porque esto se está trasladando a las provincias que tienen un menor servicio sanitario que el que había, el que hay en la capital y el que se fue gestando en la provincia de Buenos Aires. Es un montón. ¿Vos te imaginás si chocan 2 colectivos y hay dolorosamente 15 muertos? Hablamos una semana. Sí. 250 por día. Sin duda. Y la verdad que estamos todos como impávidos. Viste que cuando vos leías que uno se acostumbraba a un campo de concentración, se acostumbraba a la guerra, 250. Y estamos acá como muy campantes, ¿no? Sí, La verdad. Recién hablaba, perdón, Vero, Sí. hablaba con Belén, con nuestra productora, y me decía, ¿vos viste la cantidad de provincias que ya están en los 3 dígitos de contagios? Claro. Y eso es algo que nosotros que venimos mostrando ese mapa, a donde la pandemia está descrita en números, es algo que era reducido a la ciudad de Buenos Por Aires. supuesto. Ahora todo se está desparramando hacia las provincias y también hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que está preocupando, porque uno antes decía, bueno, no, en las localidades más alejadas, los que tienen espacios abiertos, en el campo, no hay contagios, la gente está desesperada por volver a trabajar y bueno, parece que está apretando la pandemia. Sí, no, básicamente tiene que ver un poco con que en los últimos días se corrió un poco la mirada sanitaria por la política Claro. a nivel Sí. nacional y que esto siempre sigue opacando un poco lo que sigue pasando Sí. en el interior, en el resto Sí. de las provincias. También hay que destacar que a lo largo de estos meses renunciaron 2 ministros de salud de distintas provincias. Salta, Uno ¿y quién de más? Salta y otro ya previamente de Santa Cruz, ministro Sí. de Alicia Kirchner. 2 ministros de salud de Que no 2 es un dato provincias menor. ya renunciaron en este momento tan complicado de la pandemia. Y nadie tiene, ¿sabes qué? Nadie tiene algún camino o protocolo para seguir. No en la Argentina. Hoy en los diarios te decían, por ejemplo, Israel vuelve a una cuarentena severísima de fase 1, 15 días. Israel. Parecería que la cuarentena vuelve a funcionar como algún paliativo. Y en Suecia te dicen, el gran error es la cuarentena. ¿Viste? ¿Cuál es el camino? ¿Viste? En ¿En qué Suecia, sentido el gran error es la cuarentena? ellos dicen que no sirve la cuarentena, dice Suecia, que por eso no había que aplicarla, que es como nada, que tiene un efecto mínimo. Dicen No, los suecos. lo que pasa es que a mí, A obviamente ver. es una sociedad distinta y es una sociedad Sí, mucho 8 más... millones de habitantes. Es mucho más disciplinada, por otra parte. Vos les decís, caminen todos salteando la baldosa con el pie derecho y caminan todos salteando la baldosa con el pie derecho. O sea, es una sociedad mucho más disciplinada. Tienen Lo horarios mismo más reducidos de trabajo. Sí, otra calidad de vida. Otra O sea, no es lo calidad de mismo vida. que mandes a no trabajar durante 15 o un mes, durante 15 días o un mes a un sueco que a un argentino. Esto es notable. Y me parece que también lo mismo cuando hablábamos de las sociedades asiáticas, con otra mirada también del uso del barbijo y del uso del Esto alcohol comenzó, acordate, en China, como parte de su cotidianidad. Sí, la policía china metiendo preso a la gente que rompía la cuarentena. ¿Te acordás que Y había? en Italia, mal. y en Italia Exactamente. también. Pero digo, me parece que nadie tiene la receta, ¿viste? Y bueno, a mí, Sí. a mí lo que más me llama la atención es eso. La verdad que Pero- 250 muertos lo tenemos como normalizado. Sí, Pero también hacemos referencia a Italia y el otro día miraba unos videos de Italia y parecía que los italianos se olvidaron totalmente de que tuvieron una... De cualquier zona de Italia Sí, eran los videos. Sí. Sí. Mirá Miraba vos. unos En videos y era España como va y decir... viene. Tenés el fracaso acá del fútbol. Tenés como 10 jugadores de los Pumas. Puedes decir, bueno, fracasó Boca. Digo, ¿por qué te fracasa la burbuja? La verdad que tampoco está la explicación. Bueno, pero porque la sociedad no es una sociedad disciplinada y porque en general vos ves que la gente que
en cuanto se ha relajado un poquito, entró el virus. Vos lo comentabas, en otros clubes de fútbol internacionales, al tipo que se le ocurrió ir a comprarse un café a la esquina y quiso volver a entrar al hotel, no solo le dijeron que no volvía a entrar, sino que no podía dirigir el equipo de fútbol. Y acá es, bueno, tomamos mates, los muchachos se sienten bien, necesitan de ver a sus familias, comparten las habitaciones. Hubo épocas de ventana complicadas. Pican del plato del otro, ¿viste? O sea... Eso sucede. Yo creo que en gran parte las burbujas se rompen porque nos lo vienen explicando los sanitaristas, por el comportamiento ciudadano. Lamentablemente, pues yo odio que nos reten. Me pone... No te digo cómo, pero odio que nos reten. Pero me parece que el foco está puesto ahí, en el comportamiento ciudadano. Bueno, vamos a la provincia de Córdoba. A ver. Está el diputado Pablo Carro allí conectado con nosotros para conversar y para contarnos cómo están las cosas en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos y por esperarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo anda la cosa por Córdoba? Igual que en el resto del país, con cerca del límite, en la zona crítica, con muchos casos, y también... bueno, muchísima gente en la calle, esa es la verdad. Si uno camina por la peatonal de Córdoba, parece un día normal, los comercios están todos abiertos, por supuesto, con barbijos y con cuidados, pero sabemos que con tanto movimiento y tanta circulación de gente es difícil que se reduzca el número de contagios. Así que atravesando una situación muy similar a la del resto del país. Vos sabés que ese tema que él señala, lo vi ayer en algunos barrios de la capital, porque lo que pasa es que hay fenómenos anexos. No sé el caso de Córdoba, pero es parecido. Pero en Capital, por ejemplo, vos tenés a todo el personal judicial que no está trabajando. Vos tenés a todos los chicos que no están en la escuela. Vos tenés a mucha gente que no concurre o hace home banking o hace trabajo en su casa. Entonces, ayer a las 4 o 5 de la tarde... estaba todo el mundo en la calle, porque vos estás acostumbrado a que a determinado horario los chicos están en la escuela. Vos tenés algún amontonamiento en el momento en que salen. Pero ayer había de todas las edades, porque claro, nadie está trabajando tampoco, salvo algunos. Así que hay un lío, me parece como una fase que no se está cumpliendo, ¿no? Que en Córdoba tal vez ocurren cosas parecidas, ¿no? De hecho, se autorizaron reuniones familiares nuevamente el fin de semana pasado, en el momento de mayor pico de contagio. Hay algo que hay que entender, tal vez no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político, es que la mayoría de los gobiernos entienden que la situación es compleja desde el punto de vista sanitario, pero también la gente está cansada y hay muchísimo reclamo y movilización permanente de los comercios para que las actividades se abran. Entonces hay mucha presión también para que la actividad económica vuelva a moverse y sabemos que no va a haber vacuna hasta marzo o abril. Entonces muchos entienden que no pueden esperar a ese tiempo y quieren... Ay, tenemos algunos problemas con la conexión. Yo creo que también es lo que venían diciendo de la ciudad de Buenos Aires, esto que dice de digamos, habilitar o permitir las reuniones familiares, es lo que sucede. Entonces me parece que es preferible en ese sentido que se protocolice o se restrinja de cuántas personas puede ser, pero es lo que sucede, la gente se está reuniendo. No te van a cumplir ningún protocolo en una reunión familiar, me parece. No, y entonces por eso, ¿qué tenés en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, abrimos los bares, les permitimos a la gente sentarse en los céspedes de las plazas, abrimos las plazas, porque sabemos que las reuniones están sucediendo y preferimos que sucedan al aire libre que sean a puertas cerradas. Y el tiempo juega en contra. El otro día me decía un amigo, dice, mira, hace 6 meses que no la veo, mi mamá cumple 90 años. Yo supuse que, dice, hace 6 meses que el tema debe estar saldado. Ahora no está saldado, vive en el interior, quiero ir, pero viste, me parece que hay más proclividad a ir ahora. Hace 6 meses vos decías, bueno, esto va a estar solucionado. Eso es lo que pasa. Nadie imaginó
en marzo que en septiembre íbamos a estar con 12.000 contagios por día, me parece, ¿no? Algunos en marzo decían esto termina en octubre, esto termina en ¿sí? septiembre. Sí, algunos se aventuraron a decir octubre. Kreplak me parece que fue uno. De todas maneras, es como vos decís, uno le fue modificando la vida cada mes que iba pasando, y con la esperanza de que cuando llegue el mes tal vez que uno tenía la planificación, un septiembre, octubre, estamos igual. Entonces, claro, el ánimo es... Y cada vez más harto está, porque lo que dice es, yo tuve toda la esperanza hasta... Y me porté bien. Me porté bien, me la banqué, pero estamos otra vez en septiembre y yo no quiero llegar a diciembre de esta forma, Es que mira, si vos tenés que bajar 5 kilos y te dicen, de acá para mañana no puedes comer más nada, es muy difícil que lo puedas cumplir. Es muy difícil. Ahora, si te explican y te dicen, mira, durante el primer mes suspendé las harinas y después progresivamente vamos a ir incorporando algunos alimentos, entonces vos también te vas a ir sintiendo mejor y de esa manera vas a poder sostener. ¿Qué te dicen todos los médicos? Que los mejores hábitos son aquellos que se pueden sostener. Claro. Cuando la cosa es tan abrupta, tan restrictiva, el ser humano no está acostumbrado, más que justamente en el último siglo, si hemos ganado algo, son libertades individuales. Tal cual. Las conquistas de las libertades individuales de golpe se han visto todas cercenadas y esto amenazadas. Con lo estricto de una, después corres el riesgo de que explote peor, ¿no? Y te desbandás. Sí, claro, pero además, tomando el ejemplo del régimen, que está bueno, acá lo que ha pasado es que te dijeron, mira, che, está mal, vos tenés que adelgazar, no tomes vino por un mes. El tema es que hace 6 meses que no tomás vino y cuando te vas a pesar, pesás 5 kilos más. Claro. Porque, ¿me entendés? Ahí va. Claro, acá Totalmente. hace 6 meses que no salís y resulta que la cuestión está mucho peor. Es mucho más peligroso estar en la calle ahora que en marzo. Ese Totalmente. es el problema. Por eso, digo, me pongo a pensar en esto que decías, no, en Suecia dicen que la cuarentena es ineficiente o no genera ningún efecto en la sociedad. Yo creo que eso... Acá en la nuestra sí cumplió. No es mi opinión. No, esa información que vos... Digo que nadie acierta con esto, Melina. Pero ese es el tema. esto para mí es ajustable a determinado tiempo y a determinado clima. Yo creo que aquí empiezan a haber determinadas cajas de resonancia que hay que escuchar, que es el ánimo social y sobre todo el bolsillo. Y cuando el bolsillo empieza a apretar, ya no tenés mucho más que pedirle a la gente. Y lo que pasa es que nadie acertó, porque vos fíjate lo que pasa con Trump, que es al revés. Trump dijo, dale, vamos, no importan los muertos. Y ahora está arrepentido. Y dice, pido disculpas. Yo lo que no quería era generar miedo. O sea que en algún lado... ¿Él pidió disculpas? Sí. Mira, yo no lo escuché. Pidió disculpas porque dice que, la verdad, él no tomó medidas de mayor control porque suponía que se podía generar pánico. Él quería evitar el pánico. Sí. Pero entonces ninguna receta te funcionó. Ni mucho control, ni Bolsonaro, ninguna. Sí. Ahora en un ratito vamos a seguir hablando de COVID, pero yo creo que también... Y hay que también decirlo, todos hablamos con el diario del lunes y todos hablamos habiendo sido país modelo durante un buen tiempo. Por supuesto. Lo que pasa es que ahora la gente dice, y tanto esfuerzo, ahora ya no podemos más y este es el peor momento. Yo creo que lo que más se escucha es esto. Ojalá esto se hubiese invertido y ojalá hubiese estado más atada esa decisión a los números que tenemos ahora, ¿no? Ahora, el dato preocupante, te digo, cuando vos hablás con distintos gobernadores, hay mucho temor, porque esto está expandiéndose, creciendo, como vos decís, hoy tenés casos de 3 cifras, Santa Fe tenés más de 1000, Córdoba tenés 500, en Río Negro tenés 300, y la verdad... Acordate, Melina, Verónica, acá nos dijo nosotros, el diputado por General Roca, tengo 13 camas en Roca, 13. El temor a que esto crezca y no haya la capacidad instalada suficiente es grande, te digo. 23 de 24 provincias, ¿eh? Sí, pero a la vez yo siento que se nota una situación de preocupación sanitaria, pero por otro lado siento que se empieza a visualizar un alivio... Acá. En la capital federal, un alivio económico en muchos aspectos, porque esto de poder empezar a flexibilizar y a retomar de alguna manera, sea en la vereda, sea con el mínimo de personas consumiendo, comprando en los comercios, yo siento que eso, al menos en la calle hoy, se puede empezar a visualizar de que hay una tranquilidad. Y también en la expresión de las personas que han podido... empezar a salir y empezar a retomar de a poquito, muy de a poquito sus actividades. La meseta es alta, 1.300 casos. Y bueno, vos tenés la actividad económica creció. En julio respecto a junio, que fue un espanto, creció 1,5 puntos.
Pero si vos comparás julio 2020 Claro. con 19, cayó todavía. Sí, de pero todo. sí, tenés una leve recuperación. A lo que eran, hablamos de 15 días atrás, un mes atrás, Nada. ¿no? Sí, que sí, sí. estábamos en un momento... pero de todos modos, si comparás cifras interanuales, es estrepitosa la caída. Claro, exactamente. Y, el primer semestre de este año es para el olvido. Bueno, ayer, con la vuelta del protocolo, volvió la Comisión de Acción Social y de Salud, que en principio, ayer hubo dos actividades de esa comisión. Por un lado, estuvo reunida con legislación laboral y allí avanzaron con algunas cuestiones y después se quedó, cuando se desconectó legislación de trabajo, se quedaron trabajando Acción Social y Salud. Tenemos la palabra de Shedlin. Se trató la incorporación al PMO, al Plan Médico Obligatorio para las Obras Sociales Nacionales, de un protocolo de tratamiento y prevención de violencia de género, que es un proyecto de la diputada Alejandra Vigo de Córdoba, que también obtuvimos el dictamen. Ese proyecto requirió bastantes correcciones. Es difícil hacerlo a distancia, pero me parece que en ese sentido se trabajó muy bien y se obtuvo un dictamen consensuado. Y la última, la verdad, me pareció, era el tema del suero equino que ustedes mencionaban. Había 5 dictámenes acerca de resoluciones. Así también es importante por ahí explicar que además de leyes, la Cámara de Diputados también saca a veces resoluciones, que no son leyes, que no van a la Cámara de Senadores para ser promulgadas, sino que simplemente son expresiones de la mayoría de la Cámara, que, por ejemplo, el beneplácito por un premio que se había dado, o considerar de importancia nacional la producción de vacuna anti-COVID en la Argentina, o la importancia de la elaboración del suero equino. Y ahí empezó el problema porque había 2 diputados, una diputada Aparicio, que había traído, que lo teníamos de giro en nuestra comisión y lo teníamos para darle el ok al dictamen, pero había otro diputado que había presentado un proyecto muy parecido antes y que lamentablemente no le habían dado giro a salud. Claro. Entonces, en realidad pasa por un tema que ustedes dicen, bueno, ¿qué cambia, digamos, que esté? No, bueno, pero para los diputados ser autor de una declaración es una cosa importante y se entiende, yo lo entiendo al diputado Berizo. Lamento que no hayamos tenido la posibilidad y lo que nos hemos comprometido es que la semana que viene, cambiando el giro, si viene a salud, nos hemos comprometido a darle también dictamen a su proyecto para que cuando vayan al recinto se junte con el otro de Aparicio y tengan los dos el mérito de haber tenido la idea de haber hecho esta declaración. Bueno, es interesante ese tema, ¿no? Incorporar al plan médico obligatorio distintas cuestiones vinculadas a los tratamientos que supone una persona que está sufriendo violencia de género. Vero tiene más detalles sobre otro proyecto presentado de la diputada básicamente Vigo. Es para ampliar un poco este proyecto, cuya autora es Alejandra Vigo. La iniciativa lo que hace es incluir terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, entre otras disciplinas. Y básicamente la aprobación de la reacción de este dictamen tuvo el consenso de casi todos los legisladores. Sí. Es una muy importante iniciativa. Y perdóname, pregunto. Digo, ¿hay alguna respuesta? Porque acá, ¿sabés qué pasa? Siempre la historia es la misma. Porque esto después vos lo tenés que hacer en el servicio de medicina pública o privada. Y en la pública te lo aceptan, pero te dicen, mirá que algunos tratamientos demoran o insumen mayor cantidad de personal, es más complejo. Y ni te cuento en la medicina privada. Ni te cuento, ¿me entendés? Porque te dicen, yo te los hago el servicio, pero te cobro más, ¿me entendés? Viene la gente y cuando te aumentan la cuota, vos reaccionás mal. Así que hay una cuestión muy compleja de resolver. Ellos te aumentan los servicios, también te aumentan la cuota. Igual me llama la atención, sinceramente, ¿no? El tema de la violencia de género per se está instalado, por suerte, en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Obviamente, después, y con mucha tristeza hay que decirlo, las estadísticas o las cifras finales no terminan de tener concordancia con que esté instalado en la agenda pública, pero me parece mentira que recién ahora nos acordemos de darle cobertura a las mujeres que sufren violencia de género, porque vos, en el momento que la vas a asistir, la mujer seguramente tenga primero golpes, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, estamos hablando siempre de que haya sobrevivido y haya podido llegar a un centro de atención.
golpes, le vas a tener que dar tratamiento. ¿Cómo que esto no estaba legislado? Yo no lo puedo entender. ¿Cómo que no formaba parte del plan médico obligatorio? Eso lo que tratamiento digo. psicológico, perdón, que no estaba incluido. Pero claro, exactamente. Pero digo, a ver, Pero vos ¿qué, llegás para golpeada. ¿Por qué no te van a atender? Si vos pagás. No lo puedo, La por verdad. eso no. Totalmente. No, es algo que no me da mucha Yo no pena coincido. porque no puede ser. Parece como una redundancia, ¿me entendés? Digo, pero la verdad, vos llegás, ¿qué importa si? Digo, a ver, llegás golpeada, ¿no es cierto? ¿Qué importa si llegás golpeada o por tu pareja o por quien sea? Te tienen que atender igual, ¿no? Sí. O no te van a atender porque es Pero violencia de más género. pero más aún, me parece que justamente si tuviste la suerte de poder llegar a tener asistencia médica y sos sobreviviente de la violencia de género, tenés que ser una prioridad absoluta, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, Pero claro. psiquiátrico, y tenés que tener acompañamiento. El tema seguramente sea el hasta cuándo. Bueno, por ahí te damos 3 sesiones de terapia. Bueno, espérate, no, es un Esto tema es para casos de asistencia de medicina privada, tiene que ser, ¿no? Me imagino. es para ¿no? el plan médico obligatorio. O sea que sí, no importa la prestación que vos tengas. Pero bueno, la verdad que son cosas que no me terminan de cerrar de... ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaban mirando los legisladores? ¿A dónde miraban? Con un tema? Perdón, ¿no? Que hago un análisis también de esto. La Analice nota lo de que Vigo, quiera. también. Ustedes saben que en esto, en el abordaje de la atención de la salud, abordándola en lo que hace a la violencia de género, en realidad lo he experimentado sobre todo el sector público, que es lo que nosotros estamos como cerrando ese círculo, haciendo universal esta atención de la salud a partir de incluirlas en lo que se denomina el PMO, el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales, y de la medicina privada, las que conocidas como prepagas. ¿Por qué digo esto? En general en la Argentina, de los últimos datos, más del 60% de las personas en este país están cubiertas tienen la cobertura médica de obras sociales o de la medicina prepaga. Quiere decir que hay un 40%, para ponerlo en términos de números redondos, que es la que se atiende en el Estado. Entonces nosotros acá estamos abordando esta misma temática que viene a instalar la Ley de Protección de Género, las convenciones internacionales y la misma Organización Mundial de la Salud en esta otra parte del sistema de salud argentina. Concretamente, nosotros hoy la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dictaminado por unanimidad este proyecto que incluye precisamente eso, es decir, incorporar en el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales bajo un protocolo el abordaje integral de las personas víctimas de violencia de género en la cobertura total e integral de prácticas preventivas y terapéuticas, incluyendo las terapias médicas, las psicológicas, las psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo lo que pertinentemente se considere. Claro. Sí. Lo que estábamos diciendo que recién también comentaba Vero. Bueno, otro proyecto que también fue discutido, que nosotros tuvimos un anticipo. Venís con muchos proyectos, Fleiderman. Sí, son todos míos. Perfecto. No, Sí. Roxana Reyes también brindó información y en este caso tiene que ver con la asistencia y la prevención de la violencia contra los menores y los jóvenes. Primero, que pidió que se nacionalice la línea 102 de atención a los chicos que son víctimas de violencia, porque, claro, a veces son números que son para algunos distritos y entonces que sea una línea nacional de asistencia. Y por otra parte, lo mismo, que esté garantizada la cobertura, lo mismo respecto a las mujeres que son víctimas de violencia de género, pero ahora con la mirada puesta en los niños. Nosotros trabajamos la primera mitad del año con lo que nosotros consideramos que era una urgencia, que era la campaña de prevención y asistencia en todo lo que tiene que ver con el maltrato, el abuso infantil y las restantes vulneraciones de derechos. Y por esto proponíamos que se nacionalizara la línea 102. Sabemos que la línea 102 está en 17 de 24 provincias y además pedíamos que se desarrollara una aplicación para que los jóvenes, los adolescentes, que de pronto no utilizan otros medios, pero sí muchísimo el tema de las aplicaciones y el teléfono,
pudieran contar con una aplicación al modo de la 144, que también la tiene, donde tuviera una serie de indicadores o una encuesta inclusive que les permitiera saber si estaban siendo víctimas de una situación de violencia, de abuso o de microviolencia. Avanzamos con un despacho favorable en la Comisión Conjunta de Familia y Comunicación y logramos la aplicación y la campaña de comunicación masiva, que es un avance, lo cual pasó en el Senado y ha tenido despacho favorable también de la Comisión de Población y la Comisión de Comunicación del Senado, con lo cual está pronto, si pasa la Comisión de Presupuesto, a que se pueda tratar en el recinto, en el Senado, y esto bueno. Sería, la verdad, que un avance. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque aún en este momento, en tiempos de aislamiento, que no hay colegio, que no hay clubes, que no están todos aquellos operadores o aquellos que están cerca de los niños, niñas y adolescentes y pueden ver un golpe, una cara triste, enterarse de lo que están viviendo, probablemente están viviendo con sus agresores o con quienes los vulneran, y es importante que se desarrollen estos mecanismos, ¿no? Y por eso también es que tanto se pide porque haya alguna instancia donde los chicos despacito, en algunos casos, puedan volver a las aulas. Por lo que decía recién la diputada, ¿no? No es lo mismo verlo en el mejor de los casos a través de una pantalla que tener un contacto directo, y que muchas veces terminan siendo los resortes para pedir algún tipo de rescate del niño en la casa. Sobre todo habida cuenta que en esta época han crecido estrepitosamente las estadísticas de violencia en los niños y en las mujeres. Te quería agregar que en la comisión del día de ayer también se acordó que el 23 de junio de cada año sea declarado el Día Nacional del Síndrome de Dravet, que es una especie de epilepsia de origen genético que aparece generalmente antes del primer año de vida, y también que el 28 de julio sea considerado Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDAH. Te lo leí porque es como mucho, sí, no, está perfecto. Términos médicos, pero son 2 días que también tuvieron acuerdo para poder llevar al recinto, a ver si finalmente el Congreso los aprueba y se declaran. Crece el número de contagios por coronavirus todos los días. En la ciudad de Buenos Aires estamos frente a una situación de meseta alta, pero que todavía no se puede controlar. Si bien los números están dando cierta tranquilidad, no es lo mismo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, mucho menos en el resto del país, a donde por el contrario, lejos de controlarse la situación, se está volviendo cada vez más preocupante. Estamos en comunicación con el doctor Cámara, que muchas otras veces ha sido muy gentil, muy generoso, y ahora no es la excepción. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, nosotros la verdad que preocupados porque todos los días seguimos de cerca el informe que brinda el Ministerio de Salud, y recién decíamos, notamos como cierta distensión, o como si ya no fuese este tema tan preponderante, esta pandemia, y no percibimos que en esas cifras o en esas estadísticas frías haya plena conciencia de lo que significa la cantidad de muertes que hay todos los días como resultado del COVID. No, eso es clarísimo. Estamos en los días más difíciles, no nos podemos olvidar. Estamos en los días más difíciles. La ciudad de Buenos Aires, tal vez el primer cordón, están mostrando un mínimo indicio de tratar de descender, con lo cual, si la gente que, digamos, básicamente de los barrios no populares, donde está en este momento el virus, porque en los barrios populares ya, digamos, se infectaron la mayoría de la población que se podía haber infectado y ya no hay tantos casos, están más en los otros barrios, que tienen más capacidad de poder aislarse y cuidarse. Y si es un esfuerzo de 10, 15, 20 días muy grande para tratar de salir lo mínimo posible, vamos a realmente pasar realmente el pico y ir en una vía de un descenso, con lo cual sería algo muy bueno. Si no, estaríamos otra vez de nuevo prolongando la epidemia, y es desgastador. Y el interior está mal, el interior tiene que ir un plan de cuarentenas de 15 días, de 14 días, de 7, pero tiene que varias provincias están en francas dificultades, en una curva de ascenso muy rápida, digamos, como si fuese una especie de modelo europeo, que eso es tremendamente ocupador de camas del sistema sanitario.
Doctor, justamente de eso hablábamos hoy temprano, porque la información que a mí me daba un colega mío es muy similar a la que está señalando usted. Se indica que acá en Capital había un sistema de infraestructura en materia de camas de terapia intensiva bueno, que hubo en el conurbano tiempo para trabajar con multiplicar esas instalaciones, pero que en muchas provincias la cuestión está muy complicada. Digo, fíjese Santa Fe, que era como un modelo. Si Santa Fe tiene problemas, bueno, ayer estaba el dato del Posadas, 98% de ocupación, y muchas provincias con el riesgo que usted plantea, obviamente, ¿no? El problema con las provincias es que de alguna manera está ocurriendo lo que hicimos un esfuerzo muy grande para que no ocurra básicamente en el AMBA, que es el ascenso súbito. Claro. El ascenso súbito no te da tiempo a nada. Armarte, no te da tiempo a nada. Entonces, y además, también del ascenso súbito, las capitales provinciales tienen una capacidad, digamos, de paferear la situación. Pero las ciudades de segundo orden, de tercer orden, no. Por ejemplo, las ciudades de la provincia de Buenos Aires, yo no quisiera ser intendente de una de esas ciudades, deben estar pero desesperados, porque no pueden una ciudad de 100.000 habitantes aguantar un brote de 100, 150 pacientes. No lo pueden aguantar. Bueno, tendrían que trasladar a los pacientes a situaciones difíciles, ¿no? Yo tengo presente lo que pasaba en Roca, que tiene 100 y pico mil de habitantes. Decían, tenemos 13 camas de terapia intensiva. Claro, si tenés 100 casos, estás complicado. Roca tiene eso, 100.000 habitantes más o menos, claro. Sí. Doctor, estaba leyendo que hay algunas prepagas que no están cubriendo el análisis de COVID-19. ¿Qué información tiene sobre esto? Parece no obvio. No te sabría decir eso realmente. Ajá, no te lo sabría decir. Está Yo tengo bien. entendido que sí, que los sistemas municipales resisten los estudios. La verdad que no tengo ese dato, así que no quisiera hablar. Está bien, porque parece obvio, pero no queda tampoco demasiado claro una persona cuando se quiere hacer un análisis, cómo tiene que hacer. Hay algunos sectores que no te están cubriendo, como en este caso se está denunciando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? No, lo que nosotros se hace básicamente, hay una lista de prioridad, porque no es un análisis sencillo, es un análisis costoso, lleva tiempo, hace falta tener todo un material para hacerlo, protegerse el que lo hace. Entonces hay como una indicación, no es un análisis que alguien lo puede hacer porque, no sé, tengo temor y voy y me lo hago. Claro. Que hay un cierto exceso que eso está ocurriendo. Es posible que haga falta que la persona tenga algún mínimo síntoma o un contacto con otra persona estrecho, y eso se lo tiene que hacer. Las distintas municipalidades lo hacen. Pero también está ocurriendo digamos, ante esta situación, que hay un montón de gente que por las dudas, por cierto temor, porque son demasiado previsionales o algunos temerosos, se hacen un análisis sin una indicación. Y devuelve así, no es sacarse sangre para ver si tengo el azúcar alto o no. Es complicado. Sí, claro. No sé si me entienden. Por eso que tampoco se pueden hacer tantos testeos. Claro. Y ahora, teniendo en cuenta, uno logra hacerse ese análisis, pero el análisis da positivo. ¿Está la duda de que hay que hacerse 1, 2 análisis? No, con uno, y si después de 10 días no tenemos síntomas, se lo declara eso en los criterios, por ejemplo, de altas, uno se declara, entre comillas, que se curó. Está apareciendo anecdóticamente, y eso es un tema para después, algunas personas que tuvieron positivo hace 3, 4 meses y ahora se sienten mal y vuelve a aparecer positivo, por eso es es más anecdótico, que no es una cosa que preocupe. Lo que sí la persona tiene que sentir... Sí. No, solo para aclarar ese punto, doctor, porque me acuerdo que había habido el caso de una docente concretamente en la provincia de Santa Fe, en Helvecia. Cuando usted se refiere a que es algo anecdótico, pero a algo real, o sea que existe la posibilidad del recontagio. Sí. Existe, estamos estudiando eso. Justamente ayer hubo una reunión con la gente del Ministerio de Provincia de Nación, y se está discutiendo en el mundo realmente qué pasa, si es un segundo virus que mínimamente mutó y yo me vuelvo a infectar, si es el mismo que lo mantuve en forma permanente y no me lo terminé de desembarazar, o que son restos proteicos del virus.
Es un tema que está en discusión, pero estos casos van a aparecer, están apareciendo. Doctor, pero no es, hasta el día de hoy no sí. es para temer si el paciente, si esa persona vuelve a tener síntomas, se lo aísla como que se hubiese, entre comillas, reinfectado. Pero necesitamos un tiempo para saber precisamente qué pasa. Pero no es contagioso. Pero actuamos como que se hubiese recontagiado. No sé si querés. Sí. Pero ese paciente vuelve a ser vuelve a poder contagiar entonces. No sabemos si es contagiador o no, pero actuamos como si lo fuese. ¿Queda claro? Sí. Doctor, una pregunta extramédica. Digo, ustedes son como los brujos de la tribu en situación de miedo. Es así, en situación de miedo, en situación de pánico, las sociedades buscan a alguien que te conduzca. Aquí nos han conducido con mucha capacidad didáctica y con mucha templanza todos, el grupo de médicos, desde el ministro Ginés, Carla Bisotti, el doctor Canepa, todos. La verdad que nos han ido explicando. Pero bueno, uno esperaba, me parece que ya en septiembre íbamos a llegar al otro lado de la orilla. Y estamos con 250 muertos y con 12.000 contagios y un pronóstico grave. Bueno, le pregunto al brujo, digo, ¿qué nos dicen para que sigamos siendo conducidos, doctor? Esa es la pregunta. Está bien, es muy buena su reflexión. La verdad que yo también pensé que para esta altura yo tenía a priori unos cálculos previos internacionales que en los últimos días de agosto esto se empezase a descender la curva de forma significativa, pensando algo relativamente parecido a lo que pasó con Europa. Pero mientras tanto que estábamos viendo esto, ustedes están viendo, mejor dicho, que Europa está teniendo como una especie de segunda ola. Sí. Israel, o sea, con cuarentena severa, claro. Israel, sí. Claro, que yo no sabría decir si es una segunda ola o es la primera que no terminó, no sé, porque con este virus no se sabe nada, habrá que esperar un tiempo. Entonces, nosotros, por muchas medidas de contención del virus que se ha hecho, hemos logrado retrasar ese famoso pico, que no es exactamente lo que pasa ahora en las provincias. En eso se nos fue mucho tiempo, entonces hay un síndrome de agotamiento. Estamos la gente muy agotada y en los últimos tiempos, entre el agotamiento psíquico, físico, sociológico y político, se han perdido muchas normas de cuidados. Y, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, el primer cordón, ya hubo 2 veces que empezó a descender la carga viral y la gente salió, no se cuidó lo suficiente, sintió como que ya pasó, y tuvimos 2 picos otra vez de nuevo. Entonces, yo apelo acá a la gente que se puede cuidar, porque en los barrios populares es difícil el cuidado, por cuestiones sanitarias, por el hacinamiento, pero ya los barrios populares ya están, básicamente, todo lo que se tenía que contagiar se contagiaron, se están contagiando muy poco. Hoy el virus lo tenemos en los barrios no populares. Y la gente que vive en barrios no populares tiene capacidad de poder cuidarse un poco más. Si nos cuidamos 15 días, acá en Capital y el primer cordón del conurbano, logramos realmente bajar el pico. Logramos pasar el pico, la cuesta, y estaríamos más bajo y más livianos. Pero igualmente vamos a quedar con una carga viral bastante alta porque vamos a tener que convivir con el virus hasta que nos vacunemos oportunamente. Doctor, le quiero consultar, porque una de las características de esta enfermedad es la rápida contagiosidad y también una vez que el paciente llega a una cama de terapia intensiva, si el cuadro lo requiere, está mucho tiempo ocupando esa cama. Entonces, para aquellas provincias a donde el sistema está al punto del colapso, ¿existe algún tipo de medida que pueda generar mayor recambio de camas, por ejemplo, con síntomas más leves o después de haber pasado, no sé, las peores 48 o 72 horas de la enfermedad, que se lo pueda derivar hacia otro centro de atención, asistencia o a su propia casa, como para generar mayor recambio de camas? Y también, bueno, eso en cuanto a las camas. Lo que pasa es que también al mismo tiempo pienso en los médicos, que son los que no tienen el recambio. Pero bueno, esa es otra discusión. Nosotros, acá es importante, hay un punto que has tocado, que yo por a veces me he molestado un poco a veces con el comportamiento de cierto grupo de gente que al salir en forma media así tipo desesperados, provocaron pequeños picos de la enfermedad, con lo cual se prolonga la epidemia, la resolución. Al prolongarse nos agotamos, y un grupo que se está agotando es el grupo asistencial. Se estamos agotando porque están hace 3 meses en la pelea y el físico ya en un momento no da. Yo también quiero decir que yo vengo
por así decirlo, representar al mundo de los clínicos. Nosotros somos los que vemos al 80% de los pacientes que se internan, un 20% está en terapia intensiva, y somos los que mandamos a los pacientes a terapia intensiva y los que sobreviven, que es la gran mayoría, afortunadamente en eso se mejoró mucho, los volvemos a recibir. Nosotros vamos a aguantar, nosotros aguantamos, los clínicos aguantamos, no andamos ahí lloriqueando por ahí, resistimos, y sobre todo le voy a decir una cosa importante, el 60-70% son mujeres las que están atendiendo a estos pacientes. La verdad que son y perdóneme, doctor, unas valquirias. Sí, pero una aguantamos, pregunta, pero tampoco es cuestión de que tengamos muchos picos. No, claro, pero una pregunta casi particular, digo, ¿cómo es su vida cotidiana con su familia? O le pregunto, la vida familiar de esas enfermeras o médicas. Porque digo, la verdad, yo llego a mi casa y yo tengo un contacto lejano con mis compañeras, me cuido, digo, pero ustedes que están permanentemente con enfermos, digo, el temor de quienes comparten la vida con ustedes es un temor racional, me parece. Sí, bueno, yo no atiendo pacientes con COVID, yo hago medicina de consultorio y telemedicina porque por mi edad el hospital se puso una norma muy rígida, que los que somos mayorcitos tenemos que estar aislados, digamos. No estamos en zona de ver COVID, pero vemos pacientes de otros que pueden tener COVID con normas de protección. Pero yo voy al servicio de mi hospital 4 veces por mes y veo a los médicos que atienden COVID. Mi hospital tiene una tasa, yo tengo un hospital italiano que ha llegado a tener durante 1 mes y medio 200 pacientes internados por día. Fíjense, 200. Ya hemos dado más de 5.500 altas. Y eso es personal que llega, esos son enfermos que llegan derivados por su obra social, porque es un instituto privado el italiano. Sí, nosotros tenemos un propio sistema prepago muy grande. Una parte de ese sistema yo he dirigido, porque bueno, ahora me jubilé, he dirigido el programa de medicina geriátrica. Tenemos 65.000 personas básicamente en la ciudad de Buenos Aires con más de 65 años bajo nuestro cuidado. Fíjense el número que le estoy hablando. Fíjense el número que le estoy hablando. Un programa de geriatría muy original, que bueno, ahora lo dirige el doctor Marcelo Yaspira. Se ha montado toda una estructura, entonces yo le veo la cara a los jóvenes. La gran mayoría de los que atienden a los pacientes afortunadamente son jóvenes, pero uno les ve la cara y ya se van notando los gestos de cansancio. Ahora, es impresionante verlo en las caras con las marcas acá. Por la dermatitis que genera en las orejas. Es una cosa que te juro que te golpea, te duele. Entonces, cuando ellos ven que de repente están esos chicos allá en la nieve haciendo ostentación de salud, te dan ganas, ¿por qué no venís de voluntario un poquito? Ya que te sentís valiente y no le tenés miedo y nosotros le tenemos miedo. Ahora, ¿por qué no venís de voluntario un ratito? La primera parte de la palabra, cuando usted la demora, la de voluntario, yo dije, bueno, Es la gente que juega con bolos grandes. Se le fue para otro lado. Sí, no, yo le tuve miedo a lo que iba a decir, ahora, doctor. Lo que estaba contando esto de, yo me de la enojo, pero no atención digo que malas está... palabras. Usted es muy entiende, correcto, muy educado. Yo estuve haciéndome algunos exámenes clínicos en estos días, he ido a centros de salud por otras cuestiones y notaba, ¿no?, cómo es el protocolo para ingresar. Ahí está la alfombra sanitizante, le toman a uno la temperatura corporal, también bueno, se le pone alcohol en gel y uno accede, digamos, a atenderse con el médico en las cuestiones que son presenciales. Pero ¿esto alcanza cuando hay pacientes que pueden tener COVID y son asintomáticos? Porque hasta ahora estábamos hablando de todos casos. Pero bueno, igualmente nos podemos contagiar. Cometemos algún descuido, en algún momento nos podemos contagiar y bueno, pero son riesgos que tiene que ver el tema. Los que obviamente están en terapia intensiva, en lugar cerrado, los que están en la sala de internación son los que más se infectan. Bueno, nosotros se nos han infectado ya varios médicos, afortunadamente todos muy bien. Hubo uno solo que la pasó un poco mal, hemos tenido suerte, pero yo en estos días fallecieron 3 amigos míos de más de 40 años. Lo sentimos tremendo, mucho, sí, muy terrible. Y dos médicos, tremendo. Muy horrible. Pega, no es una broma. Hay mucha población entre los 50 y los 70 años que están muy activos, muy útiles, una vida totalmente productiva, que la enfermedad los golpea, sobre todo más a los varones. Y después están los muy ancianos que
duele, por supuesto que duele, pero realmente es un fenómeno de fin de vida, es una persona en un geriátrico, ya con demencia, sí, y con esta 90 años y bueno. De la no es tan doloroso como una persona de 40 o 50 años. Sí, no, y lo que tiene de particular esta enfermedad además es la manera en la que uno la tiene que transitar, que es en soledad, que le da todavía un aditamento mucho más duro de comprender, ¿no? Lo que le quiero preguntar, doctor, pero ya hace tiempo, porque uno a veces se queda como en lo estrictamente coyuntural y lo que esta enfermedad nos va enseñando todos los días, pero ¿por qué creen ustedes, los médicos, que particularmente, esta pandemia ha sido tan severa con la población, se quedó por tanto tiempo, a diferencia de otras, a diferencia del SARS, a diferencia de, no sé, la gripe española, yo no conozco, pero la peste amarilla, la peste bubónica, me parece que duraban menos, pero porque viajaba menos también, me parece. Pero, no sé, es lo que quiero... Sí. ¿Qué tiene? Tenés razón, hay una teoría que hasta ahora lamentablemente no se está demostrando, pero tiene que, digamos, bien dijiste vos, el SARS y el MERS eran virus muy agresivos. Al ser muy agresivos, como que, no sé, se quedan sin presa rápidamente, digamos, por así decirlo. Ajá. Este virus, digamos, es mucho más benigno, entonces encuentra mucho, es como un parásito, encuentra mucha gente a quien parasitar. Ajá. Y todavía no está mutando lo necesario para transformarse en un coronavirus muy inocente. Por ejemplo, los resfríos que a veces uno tiene son con unos coronavirus similares a pero son totalmente inocentes, no hacen nada. Claro. Algunos microbiólogos pensaban que iba a pasar esto con este virus, pero estamos esperando hace 8 meses, 9. Y este virus ahora no tiene ganas de cambiar. Doctor, este virus mata menos que los que mencionaba Melina, pero joroba más en materia cuantitativa. Esa sería una síntesis. No sé si ataca mata más menos. gente. O no, no sé, a ver. Claro, no. El MERS es muy agresivo. Si tenés el MERS, digo que prácticamente un 20% de la población fallece. Claro, es un acá tenés el 2%. Pero contagia a poco. Acá tenemos el problema de la contagiosidad. Claro. Hoy debemos estar pensando, para tener una idea, hay que ver después los datos. Tenemos 500.000 casos registrados, ¿no? Pero debemos haber, porque a lo mejor hasta yo me pude contagiar, no me di cuenta, debemos haber alrededor de 4 millones a 5 de contagiados. 10%. Sí. Sí, porque 8, 9, claro. Lo han escuchado a Fernán Quiroz, a varios que dicen que en general la relación entre los casos que uno detecta y después cuando te sacan sangre para ver si tenemos anticuerpos es 10-1. Eso pasó en Europa. Por ejemplo, Europa, que ustedes han visto lo que ha sido, una masacre. Se infectaron menos del 5% de la población europea y lo registrado es un 10%. Entonces, en la Argentina, que estuviésemos hablando de 3, 4 millones de gente que tocó el virus, no es irreal. Es una posibilidad concreta. Claro. Por lo tanto, porque se difunde mucho, es tremendamente contagioso. Entonces, aunque es poco letal, el número aumenta. Eso pasó en Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos hizo un pico muy grande, bajó, vinieron esas manifestaciones masivas cuando mataron al señor Floyd, que salió todos los jóvenes a la calle. Bueno, a partir de ahí, eso fue en los últimos días de mayo. A partir de ahí se armó un brote que no lo pueden parar. No. Que parece que es un virus un poquito más benigno, pero como es tan volumétrica la carga viral y la cantidad de gente que lo que pasa, doctor, que generando mucha y viajó más, porque ese viajó desde Nueva York, que era el primer foco, y termina en Miami. Son algunos kilómetros, ¿eh? No, iba a decir que el virus es un ejército invasor. Va invadiendo terrenos por donde va. Primero el que le resulta más fácil. Pero después se mete, es un ejército invasor, un ejército de ocupación. Genghis Khan, ¿está? Así. No, iba a decir solamente que el virus de la violencia racista en los Estados Unidos es realmente también merecía que toda esa gente saliera a intentar frenarla, pero bueno, eso no significa que no tenían que cuidarse. Yo le quiero hacer una última consulta, doctor, porque aquí propiamente en la Cámara de Diputados, que tanto se debatió sobre la manera de la que se tenía que seguir trabajando, le cuento que se renovó un protocolo para que
que las sesiones sean mixtas, pero para algunos casos concretamente ríspidos o que necesitan para la interpretación de cada bloque un debate presencial, se pide que la sesión se haga de manera presencial. ¿Usted le parece que están dadas las condiciones, por ejemplo, si eso sucediera la semana que viene, que la cantidad... No, es un riesgo, No, porque, digamos, no tenemos ediliciamente todo el sistema preparado para la presencialidad. Ustedes, una cosa que yo le explico... Sí. Que, por ejemplo, se lo dije varias veces, un fenómeno, yo calculo que ahora ser periodista es factor de riesgo, por la cantidad de periodistas que se han infectado en los últimos 20 Claro, días. por supuesto. Tercer sector. Yo decían, le quedé hipertenso, hay que poner una lista. No, es que es el tercero. Está el sector sanitario, el sector seguridad y los periodistas, efectivamente. Sí. Sí, Y los delivery. Delivery también, sí. Yo lo que yo veo que puede pasar, digamos, porque he ido a varios estudios, qué sé yo. Ahí usted puede tener distanciamiento, no hay problema si están separados. El problema es la previa cuando se maquillan y después cuando terminan eso y van al bar o al comedor o a la cocina o el baño que es compartido. Ahí entra todo el mundo. Y ahí se contagia. Claro. Entonces vos haces una sesión en el Congreso, pero el Congreso no tiene las instalaciones sanitarias preparadas para el COVID, instalaciones sanitarias convencionales que se hicieron a principios del siglo pasado. Entonces, sí queda claro. Entonces, si uno junta mucha gente y juntan periodismo y al mismo tiempo mucha gente que tiene que servir a los diputados y a los cosas, y todo ese movimiento de gente en instalaciones que no están preparadas desde el punto de vista de inicio, es peligroso. Lo pueden hacer, yo no digo que no, pero es peligroso. ¿Usted lo desaconsejaría? No donde están sentados en el estrado. Estamos con mucha carga viral, hay que bajar. Si alguien viene del interior a Buenos Aires y llega al conurbano, en este momento, el doctor Quirós presume que la población del AMBA está en un 20% de infección. O sea, de 10 personas que vienen, 1 o 2 vuelven con el virus. Por eso se reinfectaron las provincias. Bien. Porque tenemos una altísima carga viral. Cuando bajemos a 4, a 2, 3.000 casos acá en el AMBA, las provincias se van a poder desembarazar de a poco del virus, pero no en este nivel de 8 o 9.000 contactos que tiene AMBA por día. Bien. O sea, ustedes aconseja entonces, por más que el tiempo, la sesión, el tema lo requiera, usted dice que no están dadas las condiciones sanitarias para el debate presencial. Para mí no, en este momento me parece que no están dadas, te lo digo sinceramente, no, tampoco soy un experto del punto de vista de la infectología, de la arquitectura infectológica, por así decirlo. Hay que tener cuidado, pero estamos con lugares que no estaban preparados. Claro. No estaban preparados para esto. El lugar que yo más miedo les vuelvo a decir, en las cocinas y los baños, donde comparten muchas personas. Esos son para mí los lugares más peligrosos que hay, que yo varias veces explico a todo el mundo, pero no me hace caso. Yo creo que hay que poner en lugares mucha gente, que pone gente que limpie los baños, que esté todo protegido y que limpie los baños en forma permanente, porque uno en el baño tose, expectora, materia fecal, en todas esas cosas. Es foco infeccioso de todo un baño. Sí. Claro, además, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, eso pasó en los barrios populares que tienen que compartir el baño, entonces... el hacinamiento, y el hacinamiento, sí, pero ahí los puntos de contacto es el problema. El punto de contacto. O lo que está pasando en la capital federal y en muchas de las casas del conurbano, que a lo mejor una casa fue unifamiliar hace 80 años cuando se construyó y hoy vive en la familia. Se tiene un solo baño. Bueno, a lo mejor, perdóneme, a lo mejor la cocina y el baño son los lugares que fallaron en las famosas burbujas de los planteles de fútbol o de rugby, ¿no? Donde la verdad... Es muy posible. Exactamente. Es muy posible que esté ahí. Claro. Cuando yo empiezo a compartir y ahí uno comparte, porque además están las cosas. Hoy el doctor Orduña me pasó de un amigo unas fotos de la pandemia, fotos personales. Y vi una escena que no la quiero mostrar por la duda, porque yo no la quiero se puedo mostrar. Habían 3 enfermeras, una enfermera grande, y había una más joven que la abrazaba a la enfermera grande porque estaba llorando. Se le veía la cara de dolor, de sufrimiento que tenía.
pero en el momento que la abrazaba estaba sin el barbijo y estaba con la ropa de protección, Claro. con ese delantal. O sea, en ese momento que la estaba compartiendo el dolor de la otra que lloraba, la cara de dolor impresionante, se estaban contagiando. Claro. La historia de la foto, ¿sabe cuál es? Había fallecido un paciente de la enfermera que estaba quebrada. Se me murió, decía, y fueron las más grandes a consolarla. Sí, qué Esa tremendo. es la historia de la foto. Bueno, pero fíjese que en ese momento, como digo yo, este virus... Te olvidas, Bajaron la claro. guarda. Tal La cual. guardia. Exactamente. Este virus, Se bajó la guardia. este Claro. virus aparece con el verbo compartir. Va ahí. Claro. Cada vez que usted conjuga el verbo compartir, ahí te aparece el virus, está buenas, dice buenas, acá Claro. estoy. Y esa Claro. escena para mí es dramática, es Sí. una escena de dolor, pero al mismo tiempo uno dice, ¡ay! Se habrán contagiado. No sé si me entendés. Sí. Por eso que tenemos que cambiar radicalmente nuestros hábitos. Yo lo repito a Darwin, no sobrevive el más inteligente, Claro. no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta. O cambiamos o vamos a sufrir mucho por querer mantener una forma de comportarnos que en este momento no la podemos llevar a cabo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, para hacerte más fácil que nosotros entendamos un lenguaje que es absolutamente extraño, que es el lenguaje de la ciencia, en definitiva, y de cómo se comporta este virus. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muy gentil, Chau, muy chau. gentil. Hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos más con DTV, el periodismo en el Congreso. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidos, esto es DTV. Fue un día, una jornada con mucha expectativa. Hoy tenemos la posibilidad de llamar a presenciales en temas que a nosotros como bloque o como interbloque nos parezca que corresponda. Que hay una agenda parlamentaria con distintos temas que para nosotros son importantes, como puede ser la reforma judicial, el presupuesto, que son temas que necesitan de la presencia de todos nosotros y que lógicamente nosotros queremos que siga funcionando el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
abrimos el programa, abrimos la mesa. Muchas horas de debate, ¿no? Este tema jubilatorio. Y viene llevando, y ya hace bastante tiempo que se vienen los legisladores juntando y se vienen reuniendo. Diputado Cacás, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Nosotros tenemos que discutir de otra manera en Argentina. Tenemos que discutir la política pública basada en evidencias, basado en datos. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Con la renovación del protocolo, el martes se va a reunir a las 15 horas la Comisión de Presupuesto, chicos. Exactamente, ya está convocada formalmente la comisión que preside Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, y que además van a tratar dos cuestiones. Van a tratar el aporte solidario, proyecto que fue impulsado por Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos. ¿Lleva la palabra solidario al final? Exactamente, pero que lleva la letra chica de Carlos Heller, que Sí. es el presidente de esta comisión, y también lo que tiene que ver con el dinero del Fondo de Sustentabilidad de Garantías del ANSES. Por eso en esta comisión se citó a representantes de este organismo y básicamente se va a hacer de manera remota. Hay que destacar que ya Fernanda Raberta, la titular del ANSES, había tenido una reunión con el bloque del Frente de Todos hablando sobre este proyecto en particular, pero ahora ya los funcionarios lo harían para todos los diputados que componen esta comisión. Respecto al presupuesto 2021, algunos datos más. Lo que trascendió son los números primarios, pero los principales, para tratar de entender lo que va a pasar el año que viene, lo que debería pasar. A ver, el gobierno estima que va a haber un crecimiento de la economía del 5.5%. Me parece que es un número factible, porque ¿sabés qué? No es porque nos va a ir espectacular, es porque estamos muy bajo. Meli, vos decías, el primer semestre fue espantoso. Sí. Bueno, normalmente con que mejore un poquito, con que calme, ¿me entendés?, la pandemia, la actividad, como decía Verónica, se va a recuperar. Bueno, cálculo, ojalá sea 5.5. Es cierto que va a ser un año muy malo, pero venimos de 10 años sin crecimiento. El cálculo es para todo el año. Todo el 2021, Todo el efectivamente. 2021. Estiman que vamos a estar en diciembre del 2021 con una economía creciendo respecto a este año. Es un cálculo modesto, me parece racional, no es una cosa de loco. Bueno, porque se estima que si vos creces un 5.5, estarías en el 2022 en el mismo escenario. Claro, totalmente. Así que está bueno. Lo otro, ahí sí hay que ser más voluntarioso. Calcula una inflación del 28%. Me dicen varios, es demasiado optimista, 28%. Vamos a terminar este año más cerca del 40%. Calculan 28%. Alguna vez me dijeron, mira, Chile bajó la inflación en 15 años, de a 2 puntitos. 25, 23, 22, bueno. Dicen 28. Pero después, flor de descontento social Totalmente. había en Chile, a donde lo que, El modelo, y lo, claro. lo que más se percibía en las calles era la frustración de la brecha que cada vez crecía más entre los más ricos y los más pobres. Vivís como viven los policías de la bonaerense, que era un reclamo, está absolutamente todo endeudado. Cobrás 100 y tenés crédito por 105. Era lo que pasaba en Chile, efectivamente. Bueno, te digo, crecimiento 5.5, inflación 28% y el dólar,
Dicen ellos que estiman $1 para diciembre del 2021. Faltan 15 meses todavía. 101 pesos con 8 centavos. Está bien, es el número obligatorio que tienen que presentarte. Digo, en algún momento habló, me acuerdo, el gobierno de Cambiemos de una inflación más o menos 8% y terminaron con 57 en el 2018. Sí. Claro, no va a pasar, esperemos que no pase esto, hablan de $1, repito, a 101.8, que tendría un crecimiento respecto al actual. El actual está en 76, 77, el dólar oficial. El que vos comprás por home banking más el impuesto país. El que está 78, sí, acá, si comprás 100, comprás 10.000 pesos. Pero si vos no comprás para el país, ¿cuánto está el dólar oficial? 77, 78. Y calculan que dentro de 14 meses estaría en 101. Aumento 24%. Pero el presupuesto, te digo, muchas veces es escribir sobre el hielo, estimada Flaira. Escribir sobre el hielo me encantó. Es así, porque viste, la verdad, se cumple poco, pero bueno es como una cuestión... Fino. Algunos dicen dibujar. Bueno, claro. Te digo, la verdad, me parece de todo esto me parece que estimar un crecimiento de la producción y del PBI del 5.5 me parece que es medianamente razonable. Ojalá se dé eso, pero bueno. Es un tema y es un número ese, porque el otro día lo escuchaba a Guzmán cuando cerraba con el acuerdo con los acreedores extranjeros, hablaba de un déficit de más del 4%, no sé, 4,7, 4, y es un número ya tener un déficit a partir que va a ser menor al que tenés este año, efectivamente. El déficit es que vos estás gastando más de lo que te ingresa. Que es lo que pasa en la gran mayoría de los hogares. Claro, que vos lo sustentás como país o con deuda que no te vas a poder endeudar porque no te van a prestar plata. Te van a decir, no me pagues, pero no te voy a prestar. O con financiamiento, con emisión. Es así. El presupuesto es lo más importante que tiene que tratar tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Es la ley de leyes, la ley madre, así se la llama. Y básicamente lo que hace es marcar el rumbo de la administración nacional durante todo un periodo de año. Y para mí lo más importante para tomar en cuenta siempre es en cuánta deuda tenemos. Porque también se marca ese ítem y generalmente ahí va un montón. Los servicios de la deuda, por supuesto. Claro, un montón de plata. Va presupuesto destinado. entero de salud, por supuesto. Terrible. Es el enorme alivio que consiguió Guzmán, que va a ser raro que sea ministro en el 2023, después veremos 2023, pero se estima que la economía debería estar creciendo. Pero claro, lo que consiguió Guzmán es un enorme alivio, si no esto era inviable. Claro. Si vos sabés esto tenés que pagar deuda, no había salida. Por eso, en un inicio, a principio de este año, cuando asumió Alberto Fernández, se hablaba también del endeudamiento y de por qué estaba, digamos, sujeto al presupuesto nacional, porque el endeudamiento se aprueba directamente junto con el presupuesto de la nación. Y en algunas provincias lo que se hace es la deuda se vota aparte y el presupuesto por otro lado. Esa era una de las cuestiones que estuvo en discusión a principio de este año. Claro, tenés razón. Pero bueno, en un ratito seguimos con eso y ahora queremos pasar por la provincia de Entre Ríos. Saludamos a la diputada Cresto, que ya está en pantalla y la estamos viendo. Diputada, por las dudas, antes que me ponga una remera que diga diputada desmutéese, le digo que se desmutee. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿cómo está la cosa en la provincia de Entre Ríos? Me refiero a cómo estaba impactando la pandemia allí en esa provincia, qué cosas están permitidas, qué cosas todavía no están habilitadas. Bueno, en realidad tenemos diferentes realidades, ¿no? Nosotros tenemos 17 departamentos en nuestra provincia de Entre Ríos y bueno, hay departamentos que están más complicados que otros, como el departamento Paraná, el departamento Gualeguaychú. No es la misma situación en todas las ciudades, así que bueno, tenemos diferentes regímenes de restricciones en este momento aplicados en función del avance de esta pandemia. Claro.
Que es lo que se venía pidiendo desde un primer momento, ¿no? Sí, poder exactamente. ser bien diferentes, con flexibilizaciones y con restricciones según cada localidad lo requiera. Sí, diputada, ¿qué pasa con el gabinete? Porque está, ahora debe estar recuperándose, pero hace más o menos una semana se informaba que el propio gobernador Bordet era positivo de COVID. Y digo, ¿qué pasa con el resto del gabinete? Porque veía lo que pasaba en Mendoza, por ejemplo, que había secretarios y ministros, bueno, eran como 10 o 2 integrantes del gabinete de Suárez, bueno, con COVID. ¿Cómo ha manejado Entre Ríos y Paraná particularmente ese tema, no? Sí, nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora también, los dos en este momento están transitando la etapa de cuarentena, también nuestro ministro de Economía, pero bueno, no obstante eso, se sigue trabajando, gracias a Dios, con toda esta nuestro nuevo avance de la tecnología y que nos ha obligado esta pandemia a ayornarnos y a comenzar a utilizar estas herramientas, también permite que uno pueda seguir trabajando y gobernando y reuniéndose nuestro gabinete con estas nuevas metodologías de trabajo. Así que bueno, hay que celebrar que el lado positivo de todo esto negativo que nos está pasando, que nos ha obligado a usar la tecnología como corresponde. Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaín la saluda. Quería consultarle respecto a el tema de los incendios. Tenía entendido que se había vuelto a activar un foco de incendio en la provincia. Sí, hace unos días atrás hubo un foco de incendio importante que bueno, lamentablemente seguimos con esta situación, tanto en el Congreso, tanto en Senado como en diputados, también se está avanzando en las comisiones correspondientes con el análisis de la situación, de los proyectos que están presentados, y se está escuchando a todos los sectores involucrados en esta temática. Ojalá que prontamente podamos llegar a un acuerdo para sacar el mejor proyecto y darle una solución en lo que se refiere a la parte legislativa. No obstante eso, también se ha encarado un trabajo en conjunto del Ministerio de Ambiente con la provincia y con Santa Fe también y Buenos Aires, a través de reuniones. Cabandí estuvo hace unos 10 días atrás aquí en nuestra provincia, más precisamente en la ciudad de Diamante, respecto de este tema. Así que bueno, ojalá que podamos salir adelante con la respuesta legislativa, pero también con el trabajo en equipo, mancomunado de todas las provincias involucradas y la nación. ¿Qué le está faltando al proyecto de ley de humedales que estaba casi listo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, como para que baje al recinto urgentemente? Sí, yo no integro la Comisión de Ambiente, he participado de varias de las reuniones, fundamentalmente para escuchar a quienes más saben de esta temática, que son las organizaciones que vienen trabajando con el tema del medio ambiente. Hace muchos años atrás me sorprendió escuchar que la primera denuncia radica del 2008 y que hubo varios intentos en el Congreso de sacar una ley acorde a esta situación. Sí. Y bueno, han pasado más de 12 años y todavía no la tenemos, ¿no? Entonces, por ahí es muy difícil conjugar todos los intereses, ¿no? Los intereses ambientales, pero también las cuestiones de la producción, lo productivo. Entonces, bueno, creo yo que está faltando encontrar la respuesta que contemple estas dos grandes sectores, ¿no? Diputada, ¿cuál es el ánimo que reina en la provincia donde vive usted? Respecto de la prolongación de las restricciones en algunas localidades, como bien explicó. ¿Qué nivel de acatamiento hay? ¿Cuál es el comportamiento entre lo real y lo posible? ¿Qué es lo que verdaderamente usted observa que sucede entre los ciudadanos? Sí, hay un gran desgaste y un gran cansancio generalizado de la comunidad de toda esta situación. Concretamente en la capital de nuestra provincia, en Paraná, se ha vuelto a una fase 3, se retrocedió hace más o menos unos 10 días y todo el sector gastronómico tuvo que volver a cerrar sus puertas, entonces hay un descontento generalizado respecto de esto. Pero bueno, prontamente en estos días que vienen se van a tomar nuevas medidas. El comercio sigue abierto con todas las restricciones y las recomendaciones,
Pero sí, la verdad que en general la comunidad está cansada y por supuesto todos queremos volver a la situación normal, pero creo yo que tenemos que estar muy atentos porque esto es semana a semana. Lo escuchaba hoy al jefe de gabinete Cafiero decir que en el día de ayer hubo 10.000 casos en Francia, cuando Francia está transitando el verano para llegar al otoño, y estás hablando de 10.000 casos en un país que se suponía que lo tenía resuelto, ¿no? Entonces, creo yo que esto es día a día, semana a semana, y bueno, hay que apelar a la solidaridad, al pensar en el otro también, ¿no? Diputada, una consulta, porque la verdad que yo hoy lo constatamos nosotros hablando con un médico que es asesor del grupo de científicos que trabaja con el presidente, y él nos dio la misma confirmación. A mí me dicen la verdad que en el Ministerio de Salud de la Nación están muy preocupados, pero muy preocupados, porque temen que esto está creciendo y que hay muchas provincias que no están preparadas con la cantidad de camas. Y la verdad que hablan de una situación, no sé, no quiero utilizar la palabra catástrofe, pero tienen mucho temor. No me dicen por cuántas provincias particularmente, pero sí de la mayoría. Digo, no sé los datos que tiene usted, pero por ejemplo, Paraná, ¿cuántas camas tiene de terapia intensiva? Victoria, Concepción del Uruguay, digo, ¿o ustedes son proclives a pensar que si esto crece, están en una mala situación sanitaria? Sí, en realidad creo que fue muy acertada la decisión de nuestro presidente a partir de marzo de comenzar con todo este proceso de cuarentena, porque nos ha permitido a nivel país organizarnos y mejorar todo el sistema sanitario, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, y creo que eso es un punto de ganancia importante. Hoy estamos mejor parados ante toda esta situación. Por supuesto que está todo este cansancio de esta cuarentena extendida, pero creo yo que es importante que el sistema sanitario se haya podido poner más en valor, es importante que se hayan podido crear 12 hospitales modulares para atender toda esta situación. No estábamos preparados, veníamos de 4 años de absoluta desidia y de... Realmente creo yo que si no hubiéramos tenido esta decisión acertada de comenzar con esta cuarentena y empezar a prepararnos en este sentido, hoy hubiera sido otra la realidad y estaríamos en otra situación. Así que en ese sentido yo creo que estamos mucho mejor parados. Claro. Diputada, quería consultarle respecto justo a esto que está diciendo. ¿Cómo cree que va a quedar el sistema sanitario a futuro? Y bueno, la verdad que no lo sé, como te decía recién, esto es día a día y semana a semana. Yo apelo a la solidaridad de todos nosotros, de los ciudadanos, de que acatemos las reglas, que tomemos los recaudos que tenemos que tomar, usar barbijo, tomar distancia, porque depende de cada uno de nosotros. No, es porque un trabajo que... Claro, sí. Se lo consultaba porque la idea también de haber preparado tanto el sistema sanitario no implica que solo sea para que pase, digamos, la pandemia, sino para que justamente a futuro no tengamos que volver a... Quede más robustecido. Claro. ¿Cree que puede pasar eso o que puede haber... Mira, recién se me cortó la comunicación, no sé si viste. No, ahí le estamos viendo perfecto. Así que me escuché toda la pregunta. ¿Cómo? No, que se lo decía en función de que se espera tal vez que el sistema quede mucho más preparado después de toda esta situación que estamos viviendo, porque justamente no se lo preparó para la pandemia, pero la idea es que se pueda seguir trabajando a futuro. Por supuesto que sí. Yo creo que vamos a quedar mucho mejor preparados para esta situación y para tantas otras que se pudieran plantear a futuro. Sí. ¿Y carnavales en Gualeguaychú? ¿La ve? ¿La visualiza? Bueno, eso está complicado. Claro. Ya se están preparando, hay varias ciudades aquí en Entre Ríos, la mayoría te diría que tienen excelentes carnavales. Hemos estado en comunicación con varios intendentes preocupados por esta situación. Ojalá que se pueda encarar, porque realmente Entre Ríos recibe mucho turismo y el turismo en Entre Ríos está muy golpeado porque nos ha atacado la etapa de turismo termal más importante que va de marzo a noviembre. No, y aparte el dengue también los complicó mucho. El dengue también fue una gran complicación para esa zona.
Sí, hemos tenido muchos casos de dengue al comienzo del año fundamentalmente y después nos transita la pandemia, así que el turismo en Entre Ríos se ha visto muy golpeado, no solamente el termal, el turismo de reuniones, así que ojalá que el carnaval se pueda llevar adelante durante los meses de enero, febrero y Por marzo. ahora no se están preparando, digamos, las comparsas. Porque vos tenías interés en Están alguna. preparando, ya se está trabajando, no, sí, en realidad el carnaval se trabaja todo el año, porque termina en marzo y ya comienza a trabajar para la temporada siguiente, así que bueno, ya se está trabajando y ya los intendentes de las ciudades más carnavaleras ya están en comunicación para ver qué medidas tomar respecto de estas fechas tan importantes que tiene que ver con el carnaval. Acá me Melina imagino que Fleiderman va sí, la comparsa, me sale muy bien el samba. Diputadas, pensar un... Ojalá que se pueda aprovechar al 100% este programa de preventa que se aprobó recientemente en diputados. Y esos 16.000 millones de pesos que el gobierno nacional está invirtiendo a través de este régimen de preventa. Hablaba con los intendentes entrerrianos días pasados, tenemos que generar políticas de atracción, digamos, del turismo interno para que ese dinero se quede acá en Entre Ríos. Sí, pensar en una transmisión por streaming es como que pierde toda la magia, ¿no? Y lo que pasa es que un carnaval sin público en vivo es muy difícil, porque también las comparsas necesitan interactuar, porque acá se interactúa muchísimo con el público, se hace participar al público, no es un espectáculo solo para la televisión. Claro, totalmente, sí, pierde la magia. Diputada Cresto, gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes por siempre estar comunicando y manteniendo en actualidad a la sociedad en general, es muy importante, así que les agradezco, buen fin de semana, que descansen y carguen pilas para el comienzo de la semana que se viene. Lo mismo para usted, muchas gracias. Igualmente. Que se necesitan. Es cierto, porque hay algunos espectáculos que vos podés volverte creativo y hacerlo a través de streaming y salvás muchos puestos de trabajo, pero el carnaval es la fiesta del pueblo por excelencia y a donde se requiere de la presencialidad. Totalmente. No son esenciales, pero para Entre Ríos, claro que sí. Y el problema de esto es la cantidad de gente que lleva justamente un carnaval de manera presencial. Habría que repensar bien cómo podría ser un protocolo justamente para evitar cualquier tipo de contagio. Mucha infraestructura que haga que esté bien separada la gente con estos vidrios como los que tenemos acá en el estudio sobre la mesa, que se ven como mamparas, pero obviamente sería algo que nunca antes visto, pero jamás. Imaginable. Bueno, ayer estuvo Alderete, el diputado Alderete, conversando con nuestra compañera Karin Cohen. Lo hizo en relación a los clubes y a las dificultades cada vez más notorias, por supuesto, para pagar sus servicios. De esto habló el diputado con nuestra compañera. Yo soy autor, junto con Luis Gioja, de un proyecto que tiene que ver a ir al encuentro de esas dificultades que tienen los barrios, de los clubes de los barrios, ¿no? Ajá, inclusive por eso sabemos las dificultades enormes que tienen para poder pagar el servicio, porque inclusive a muchos de esos barrios hay que regularizar la situación legal, porque muchos de ellos dejaron inclusive de poder llevar la legalidad, porque también cuesta plata poder llevar a la legalidad, en lo cual muchos de esos clubes no pudieron seguir y hoy se encuentran que no pueden acceder a algunos beneficios porque justamente no tienen al día la legalidad, ¿no? Soy integrante también de la Comisión de Cooperativas y Mutuales, soy vicepresidente de esa comisión, en lo cual estamos convencidos de que las cooperativas vienen jugando un rol tremendamente importante en el mundo, pero en particular después con esta pandemia siguen jugando un rol tremendamente importante y en el post-pandemia van a jugar un papel tremendamente importante. Por eso también tiene que ver con un anteproyecto de ley que va a ser presentado en los próximos días. Justamente el día 18 de septiembre vamos a hacer la presentación con algunos diputados, con algunos invitados, en forma virtual va a ser un acto, en lo cual ese proyecto sanciona la creación de un programa nacional de tierra, techo y trabajo, que tiene como objetivo contribuir a la reactivación de la economía a través del acceso a la tierra, la reactivación de las economías locales, con la generación de nuevos puestos de trabajo y terminar también en esta crisis con el déficit habitacional que venimos desde hace muchos años, no desde ahora, en lo cual entendemos que tiene que haber una política de Estado
porque cada vez que hubo una voluntad política se pudo llegar a solucionar el problema de las ocupaciones de tierra y también muchos de ellos tuvieron acceso a la vivienda, ¿no? También el diputado Ricardo estuvo conversando con nuestra compañera Magalí Arens porque trae otra problemática, que es la de los familiares que viven en provincias, en distritos diferentes, y ustedes ya saben, porque algunos casos han sido verdaderamente emblemáticos, de personas que estaban gravemente enfermas y cuya última voluntad era poder tener la visita a algún familiar, y porque había restricciones muy concretas en los límites entre las provincias, eso no fue posible. Sobre esto conversó el diputado Ricardo con nuestra compañera Magali. Los hechos que fueron de dominio público nos impulsaron a presentar dos proyectos. Uno de resolución instando al Poder Ejecutivo Nacional que intervenga en la situación de límites interprovinciales, y la otra un proyecto de ley para garantizar que el derecho a circular se pueda conciliar inteligentemente con las prevenciones sanitarias, pero nunca aceptando medidas que son ilegales, arbitrarias, ni cavar una zanja, ni poner un bordo de tierra, ni impedir cuestiones del derecho, a visitar a sus familiares. Y afortunadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante diversos amparos, muchos de ellos de la provincia de San Luis y Córdoba, por ejemplo, la Asociación Fomento Rural de Vicuña Maquena, María Sol Borges contra la provincia de San Luis, una madre que quiere visitar a su hija que vive con su padre en la provincia, tiene el derecho a hacerlo y se la quiere confinar forzosamente en un centro de confinamiento, como le llamo yo. Ante eso la Corte ha pedido que en el término de 72 horas las provincias pongan en conocimiento de la Corte qué medidas se han tomado, cuáles son los funcionarios que lo han hecho y por qué razones están, que expliquen las razones por las cuales están restringiendo ese derecho constitucional sagrado, como sería el de la libertad de elegir a dónde uno va. El proyecto de ley entonces era muy claro en el sentido de que en relación al derecho constitucional de circular en las rutas nacionales, que ninguna provincia ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan imponer restricciones más allá que las literalmente establecidas en los decretos nacionales que se han dictado y que han limitado la movilidad. El Congreso de la Nación, o eventualmente un decreto, como en este caso del presidente de la Nación, refrendado por el Congreso, es la única institución de la República que puede regular ese derecho o limitarlo, pero nunca un gobernador ni un intendente. Este es un tema central porque ha dado muchísimo que hablar sobre cómo de alguna manera la pandemia obstruyó otros derechos que eran innegables, como el derecho al libre tránsito o el derecho a que se haga la voluntad de aquellos que estaban en los últimos días de vida. Me parece muy interesante que se pueda no solo permitir el traslado de familiares de provincia a provincia, sino familiares que están internados, que puedan recibir la visita de una o dos personas también. Sí, justamente lo que dice el proyecto es que ni el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso, ni el gobierno provincial pueden impedir el libre acceso a, en este caso, a la provincia de San Luis, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Constitución Nacional que habla de esta libertad de circulación. Y bueno, la provincia de San Luis es una de las que más problemas e inconvenientes tiene por las medidas tan estrictas que ha tomado su gobernador Alberto Rodríguez Sá, y además no es casual tampoco que en el último fin de semana se vio una gran protesta en las rutas de todas esas localidades, porque también hay no solo estas personas que tienen estas circunstancias, sino las personas que trabajan en lo que es el límite de cada provincia y que tienen sus trabajos, digamos. Te digo, lo veo, tal vez el proyecto se apruebe, hay que ver cuándo, pero después para que esto se aplique, estimada Fleiderman, con todos los derechos que van a intentar representar a cada uno de los gobernadores, que te van a decir, no, esto es una resolución provincial, digo, es una muy buena intención, es una muy buena idea, lógica, sensata. De ahí a que se puede instrumentar sencillo, me parece, va a costar trabajo. Pero no, bueno. va a costar que se saque del Congreso. Claro, exactamente. Me desanima mucho porque me parece que el aspecto emocional, sobre todo cuando alguien está transitando pero por supuesto, el último adiós, yo nunca me voy a olvidar del impacto que generó en la sociedad
cuando Mirta Legrand perdió a su hermana, Goldie, lo que decían era que estábamos en el peor momento de la pandemia, allá por abril sucedió. El peor momento de la pandemia no, del aislamiento, ¿no? Donde había muchas más. El peor momento es este. Y todo lo que se fantaseaba y uno podía, porque cuando le sucede a las personas que son tan famosas, esta cuestión permite cierta identificación. Y todo lo que se había debatido y la cantidad de personas que sean pobre mujer, lo que debe ser despedir a su hermana gemela, a su alma gemela, despedirla a la distancia sin haberla podido visitar, debe haber sido desgarrador. Pero esta es una cuestión, te diría, más grave, porque acá no era factor de riesgo, ni el papá ni la hija, era una cuestión, te digo, obviamente que exigía algún tipo de salida. Supuesto. Pero me parece que el encuentro, como el caso de las chicas de Río Grande, me parece que siempre va por el sentido común y la lógica, más que por la legislación. Totalmente. Es como contaba Verónica, ¿sabes las leyes que hay? Y después te dice, mira, acá no la aplico, acá está en vigencia la cuestión provincial. Digo, tiene que ver con el sentido común y eso aparece menos. Y no es menor lo que está diciendo Pato, porque claro, muchas veces las leyes son nacionales, pero hay provincias que no adhieren a las leyes. Entonces te aplican con la ley provincial. Hay una cuestión ahí con este tema que el papá de Solange, era la chica, inició un juicio al gobierno provincial, al gobierno de Córdoba, directamente por toda su situación. Sí. Esto puede empezar a levantar una ola de juicios si es un tema que venimos reiteradamente diciendo que tienen que empezar a evaluar. Después viene lo otro, viene el estadista. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la historia personal que vos contás, Meli. Pero vos tenés el estadista que te dice, yo no quiero nadie porque tengo 20 camas y tengo pánico. Y son razones de Estado que no miran las historias individuales y es un tema conflictivo. Claro. Es un tema conflictivo. Porque yo entiendo absolutamente el caso que vos contabas y el del papá de Solange. Pero si tengo 20 casos, ya es un problema. Porque yo no tengo gente para cuidarlo, el papá de Solange, y para sanitizarlo. Entonces, es un tema muy difícil de resolver. Me parece que, bueno, algunos te dicen, mira, esto es una tragedia, no puede ingresar nadie y tiene costos altísimos. Desde el sentido común, vos deberías decir, tiene que haber excepciones. Pero cómo las ejerzo, no sé, pero totalmente. Bueno. Bueno, es uno de los tantos temas seguramente de los que nos vamos a seguir ocupando. En la provincia de Misiones ya está el diputado Schiavoni. Me voy, te juro que me voy, no me rompa más la pelota. Bueno. El diputado Schiavoni, ¿cómo le va, diputado? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la situación en la provincia de Misiones? Bueno, la verdad es que Misiones viene teniendo un comportamiento, dada la situación en que está nuestra provincia, situación geográfica, me refiero, con tanto perímetro de frontera, está atravesando muy, pero muy bien las consecuencias de la cuarentena y de la pandemia. Qué bueno. La verdad que es que cuando uno ve la República Argentina en su totalidad, hay un montón de provincias que tristemente está con 3 cifras de contagios y lo que recién nos decía uno de los médicos, ¿no?, asesores del gobierno nacional, lo que preocupa de esta pandemia es la rápida contagiosidad y cómo esto satura de la noche a la mañana un sistema de salud, sobre todo los provinciales. ¿Qué cantidad de camas de terapia intensiva tienen ustedes disponibles? Mira, no sabría decirte exactamente en este momento cuántas son las unidades UTI que están disponibles, pero muchas veces no es solamente contar con lo físico de las UTI, sino también con el personal capacitado para atender las unidades de terapia intensiva. La provincia, la verdad es que reaccionó bien, reaccionó rápido, el gobierno provincial se preparó, y sorprendentemente, y llama la atención, digamos, cómo funcionó el cierre de las fronteras, porque ustedes imaginen, la provincia de Misiones tiene 900 kilómetros de su perímetro, son lindantes con Paraguay y con Brasil, y solamente 100 kilómetros nos unen al resto del territorio de la República Argentina. Y aún así, y pasando tránsito internacional de camiones, por la provincia, no hemos tenido más de 50 casos hasta el día de hoy. Así que desde ese punto de vista, la provincia está muy bien y bueno, están dadas las condiciones para seguir así hasta que
un poco baje en el resto del país. Ahí vi en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que se produjo de golpe, se produjeron picos de contagio. Eso, gracias a Dios, en mi provincia no ocurrió. Así que con todos los recaudos del caso, hay actividades que están funcionando, otras que no. Respecto de la litigiosidad que ocasiona el tránsito vecinal, por ejemplo, con la vecina provincia de Corrientes, tenemos muchos trabajadores de Misiones que van a ejercer sus tareas en la provincia de Corrientes. Bueno, ya está terminando la zafra yerbatera, que prácticamente ¿Diputado? no se detuvo. Sí. ¿Qué tal? Verónica Benaim lo saluda. En ese sentido quería consultarle, ¿cómo es entonces la relación entre estas provincias, teniendo en cuenta que hay otras provincias donde se hace muy difícil poder transitar porque los límites están muy cerrados? ¿Cómo evalúa esas medidas que se toman? Mira, la verdad es que creo que ha sido una situación inédita para todos, porque jamás habíamos atravesado antes por un trance de esta naturaleza. Me parece que en algunos casos se tomaron medidas extremas en algunas provincias, por la información que tengo de colegas diputados de San Luis o de otras provincias, que han tenido problemas en este sentido. Yo creo que nadie tiene la verdad en este asunto. Y, por ejemplo, en el caso del tránsito vecinal entre Misiones y Corrientes, es bastante fluido, no hay inconvenientes para aquellos trabajadores declarados en actividades agropecuarias, por ejemplo, que están, te diría, casi a diario cruzando de una provincia a la otra sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que hay que ser estrictos en cuanto a los protocolos. Si se establece un protocolo sanitario, cumplirlo, porque el que estableció ese protocolo lo hizo teniendo en cuenta las posibilidades de contagio que hay. Entonces, el uso del barbijo, la desinfección de los vehículos, son todas cosas que no podemos dejar de atender. Parece que responsablemente, yo soy uno de los que cree que hay que encontrar salidas inteligentes para atender la cuestión sanitaria, porque entiendo que la pandemia no es que va a terminar de un día para otro, como en algún momento al inicio de la cuarentena pensaba que iba a llegar el día final y bueno, listo, a partir de ahora todo el mundo contento. Lamentablemente esto no es así. La realidad nos viene demostrando que aún en países que pensaban superado el problema tienen casos de rebrote, de reinfecciones. Así que hay que aprender a convivir con esto y buscar hacerlo de la manera más inteligente posible para afectar en menor proporción la generación de riqueza, las actividades productivas y lo que hace al cotidiano de todos los argentinos. Sí, eso que decía ustedes, lo que un grupo importante de la sociedad viene de alguna manera pidiendo, sobre todo para que sea posible y no sea cuestionado o estigmatizado aquel que se va a tomar un cafecito a un bar o aquel que se sienta en la plaza a compartir un momento con algún amigo, aunque sea respetando las distancias y no compartiendo un mate, pero sí compartir un tiempo, ¿no? Me parece que en ese sentido algunas decisiones de algunas localidades van tendientes a interpretar que la sociedad ya no puede estar tanto tiempo puertas adentro sin trabajar, sin ver a sus afectos, y entonces es preferible que eso se dé al aire libre, pero como usted dice, por supuesto, respetando todas las recomendaciones. Si hay una sola que no se respeta, ya estamos poniendo en riesgo a toda la sociedad. Bueno, entonces me parece que hay que apelar también un poco a hacer docencia, a la responsabilidad de nosotros, de los civiles, de la población, digamos, la responsabilidad social. Y los políticos tienen un rol también importante en ese sentido, por supuesto. Sí, claro que sí, por supuesto. Yo de ninguna manera alentaría a nadie a romper los protocolos, a hacer lo que no hay que hacer, porque me parece que tiene costos muy altos en términos de salud, como también está teniendo costos altos en términos de salud el encierro, ¿no es cierto? Claro. No podemos ignorar esto, que hay que encontrar un equilibrio y una válvula de escape, porque también la otra pandemia muchas veces es psíquica
de las personas que llevan tanto tiempo sin ver a sus seres queridos, sin hacer algunas cosas necesarias en la vida de los seres humanos. Y bueno, creo que hay que encontrar ese equilibrio con absoluta responsabilidad. Y debo decir que en una provincia donde se están cumpliendo los recaudos, como la mía, con una situación de gran riesgo, porque es una ínsula metida con mucha frontera con Brasil, sin embargo, no ha habido focos de contagio en la provincia de Misiones. Diputado, hablaba de la docencia y quería preguntarle, teniendo en cuenta que viene en un contexto que va demasiado normal o encaminado, ¿cuándo cree que puede llegar a volver el tema de las clases, como se dio en alguna provincia, en su provincia? Y además porque vi que hubo un paro importante del sector docente en su provincia. Sí, efectivamente, pero a ver, son dos temas, ¿no es cierto? Sí. El tema del paro de los docentes, que se está dando en el día de hoy, casualmente, una marcha muy importante, es una reivindicación salarial del sector docente, que comparto, por otro lado, están atrasados y mucho los sueldos de nuestros docentes. Ese es un tema, digamos. Y el tema de volver a iniciar las clases, yo hablé personalmente con el presidente del Consejo de Educación de la provincia, justamente para ver cuál era la perspectiva, porque imaginarán ustedes, hay mucha gente adulta preocupada por el reinicio de clases de sus hijos. Entonces, se están buscando las mejores condiciones para que esto suceda. Hay varias propuestas, sobre todo atendiendo básicamente a la terminalidad, esto es, a los que están en 7º grado de la escuela primaria o en 5º año de la escuela secundaria, a los efectos de priorizar a aquellos que están en situación de terminalidad de su ciclo para favorecer a esos educandos por sobre los otros. Me parece bien la idea, la compartí, y también buscar desde la infraestructura, desde lo edilicio, ir a un sistema mixto, donde 3 días vaya un grupo de alumnos a la escuela y los otros lo hagan de manera presencial. A la semana siguiente, al revés. 3 días los que estuvieron virtual en la escuela y 2 días virtual los que estuvieron presencial. Sí, es un poco y el así, protocolo que se aprobó a nivel nacional en el Consejo de Educación. Eso es eso, pero también hay cuestiones edilicias que hay que adaptar, de espacio físico para el distanciamiento de alumnos y docentes, de la utilización de los baños, de los horarios de ingreso a los establecimientos educativos, que es cuando se produce la aglomeración de personas. Bueno, hay horarios escalonados que están previstos para el ingreso de los chicos, donde también apelamos a los padres. Hay que ser responsables. A ver, no porque no puede ser la escuela un depósito de gurises, como decimos habitualmente, sino que tienen que tener la responsabilidad de llevarlos al horario que les toque, al horario indicado, con cierta precisión, para evitar esta aglomeración de personas en los ingresos a los establecimientos escolares. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros, sobre todo por haber esperado. Fue muy interesante poder contar con su opinión y sobre todo, como les decimos a todos, en épocas de pandemia, esta es la manera que tenemos de recorrer el país y de conocer las diferentes realidades y de verdad que lo apreciamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buen día. Hasta luego. Lo mismo para usted. Y siempre también, ¿no? Vamos recorriendo el país y por ahí mañana la realidad es, nos pone, nos enfrenta con otro panorama en las provincias. Me acuerdo lo que sucedía con Mar del Plata, por ejemplo, cuando ya se estaban presentando protocolos para el verano y de pronto ahora la situación es tan distinta y parece tan lejana. No, es el tema que atraviesa Europa, digo, es un riesgo, es como un bandoneón, un acordeón. Vos abrís, ojalá que lo de Misiones funcione, ¿no? Lo que pasa que han trabajado seriamente. Uno tiene lo que había pasado antes en Jujuy, Mendoza, Santa Fe venían muy bien. Bueno, Israel, vos me contaste, digo, la verdad que, porque en todos los casos hay una necesidad de agilizar la actividad económica. El problema es que es lo que después nos explicaba el doctor Canepa. La gente se junta, te contagiás y tenés que dar marcha atrás. Es muy, muy complicado.
la verdad creo que ni yo ni nadie tiene el camino adecuado para abrir y ser cuidadoso, me parece. No, perdón, Vero. Sí. No, parece algo de no terminar, ¿no? Porque No, claro. hace unos meses nosotros en la capital federal estábamos en una situación muy estricta, muy complicada, y en el resto de las provincias se avanzaba. Ahora nosotros al revés. Claro, al revés. Sí, no, entonces, no. ¿qué nos garantiza que en qué momento equiparamos todo, ¿no? Toda la situación, porque es algo que se reitera, se repite, y es obvio que hay un desgaste emocional Yo me acuerdo entendible en todos los sectores. la primera provincia que parecía como modelo era Jujuy. Claro. Que te Claro. decían, está habilitado el turismo interno. ¿Viste? Bueno, y sin embargo les pasó lo que les pasó. Y Es muy Formosa, que riesgoso. veníamos contando que no había ni un La caso. provincia Nada. blanca. Y Catamarca tuvo mucho tiempo. Bueno, no sé, la verdad que no sé. Y creo que el tema es que nadie tiene, bueno, lo hablamos 1000 veces, nadie tiene una receta, la verdad. No, Nadie te dice. por eso a mí me parece que siempre... Yo no sabía lo que dijo Cafiero, que había 10.000 casos en Francia, no sabía. Por eso- 10.000 casos es un montón en Francia. Un montón. Por eso me parece que siempre, o sea, bueno, siempre no, de la primera parte a esta cosa que haya sido progresivo y paulatino, los anuncios también, ¿no? Por 15 días, por 15 días, por 15 días. Yo creo, como dice Vero, que bien sabían que esto era algo que se venía para largo. Porque Y no te estamos podían decir 6 meses de Y cuarentena. no, porque ¿cómo haces si a vos te dicen que durante No, 6 meses claro. vas a tener que cerrar el local, durante 6 meses no vas a poder Pero tener perdóname, actividad? cuando llevábamos la primera semana de cuarentena, vos decías que era una semana, vos decías, pobre la gente que tenga que estar 40 días aislada, decía, porque de ahí viene la palabra cuarentena. Y sí. Vos decías, van a ser 2 semanas, decías, llevamos 6 meses, obviamente. No, sí, no, además claro. La reacción de la gente, pues no sé si se acuerdan que los días previos al primer anuncio de que se decretaba la cuarentena en marzo, la gente ya estaba toda en los supermercados, en las claro. estaciones de servicios, Sí, ¿no? sí, Como sí, la sí, sí. reacción. Sí, esa cosa como prebelicosa, que tenés que salir a abastecerte, que el mundo Los se viejos termina te dirían, mañana. viene un golpe, anda al supermercado a aprovisionarte Abastecerte. porque, exactamente. Tal cual. Bueno, el diputado Fernández Patri también estuvo conversando sobre cuáles son los proyectos que pretenden contener el periodo denominado de la pospandemia, que tampoco nadie sabe bien cuándo empezaría, pero por ejemplo, este en particular iría destinado al sector turístico. Compartir con ustedes, pero bueno, sector, ahí estamos hay escuchando. los guías de turismo que han quedado afuera. Nosotros entendemos que hay 10.000 guías de turismo en la Argentina que en la gran medida son trabajadores informales en muchos de los destinos, o son trabajadores que por ahí tienen otra actividad, es un docente que tiene algunas horas cátedra, y eso ha hecho que no pueda acceder, por ejemplo, al IFE. Y el Ministerio de Turismo de la Nación ha alargado un programa que es TAPTUR para los trabajadores auxiliares con un subsidio de 50.000 pesos, pero le pedía que tengan un año de antigüedad como monotributistas. Bueno, muchos de ellos no pudieron porque no tenían ese requisito, entonces nosotros queremos incluirlo tanto en cuanto estén inscritos como prestadores turísticos en los registros provinciales o los registros municipales y que puedan acceder a un salario mínimo vital y móvil por mes de acá hasta diciembre. Era nuestra intención. Lo teníamos con nuestros proyectos, pero quisimos que salga rápido el proyecto que venía del Senado, entonces no lo incorporamos y, como bien decía, estamos reunidos con ellos para poder incorporar en un nuevo proyecto a ellos y a los trabajadores culturales, que también son muchos en Argentina. Más de 35.000 se han anotado solamente para la beca Sostener, que lo financian con el Fondo Nacional de las Artes. Nosotros queremos darle más continuidad a eso e incluirlos en esto. Y a los gastronómicos, lo que nos manifestaban es que están trabajando a un 15, a un 20% de su nivel de facturación y que ellos necesitan llegar al 70% para el punto de equilibrio. Recién a partir de ahí tienen ganancias. Entonces, hoy lo que necesitamos es ayudarlos a disminuir costos para sostener la actividad, porque en muchas ciudades, por ejemplo en mi provincia, todavía no pueden abrir las puertas los gastronómicos, entonces ayudarles con algunas otras medidas para que puedan llegar al día de +1 y también generar algún sistema de incentivos al consumo, y estamos pensando en algunas ideas de un voucher también que sea vinculante entre cuando voy a consumir alguna actividad cultural como un teatro y un cine, eso me debe después a un local gastronómico y viceversa.
ustedes tengan en cuenta que la renovación de este protocolo que se logró gracias al acuerdo de todas las partes, en definitiva, tienen por objetivo atender esta situación extraordinaria que es la pandemia. Pero por supuesto que el desafío es pensar en proyectos post-pandémicos de cara, sobre todo, a aquellos sectores que van a ser los más castigados, pero también los que van a poder ayudar a tirar del carro. El turismo es uno de ellos. Por eso hay especial interés en la obra pública, en el turismo, en la construcción. Decíamos nosotros la semana pasada que todo lo que es el sector inmobiliario tiene una caída interanual de 11 meses de caída consecutivos. Una Perdóname, cosa nunca antes vista. venimos ya. Los últimos 4 años de Cristina fueron de un crecimiento escasísimo. Casi te diría que negativo no, pero ahí. Los 4 años de macrismo igual, y tenés este bingo, llevas con una década, ¿me entendés? Sin avance. Porque el sector inmobiliario hace rato que viene mal, mucho tiempo. Sí. Todo, no es que, viste, nos agarró la pandemia y veníamos creciendo a tasa china. No, nos agarró en el 2020. No hubiese agarrado en el 2011, 2013, bueno, veníamos de año de bonanza. Ahora venimos de largos años de malaria, efectivamente. Sí. Yo siempre digo que el país estaba en una situación digamos, ya de terapia intensiva y se le cayó un pedazo de mampostería del techo en la cabeza y lo dejó, lo dejó peor. Bueno, y el tema de la obra pública también es una de las cuestiones que va a estar expresada en el presupuesto 2021 que se va a presentar la semana que viene, porque también es uno de los temas fundamentales. Cuánto dinero se destina, digamos, a este sector, recordando que también ya hay algunos planes del gobierno nacional en distintas provincias para poder avanzar justamente con la obra pública privada. Y con respecto a los temas que se vienen, hay algunos que todavía están pendientes en la Cámara de Diputados, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de los comercios, de sostener el trabajo que vienen haciendo los locales en cuanto a los alquileres. Bueno, ha quedado, digamos, eso pendiente de tratamiento, pero es uno de los temas que también se tiene que tratar en esta Cámara. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros, gracias, Vero. En la semana que viene nos reencontramos, hay mucho para contarles y para seguir compartiendo con ustedes. No se pierdan toda la programación de DTV, el periodismo en el Congreso. Que tengan un lindísimo fin de semana. Gracias, compañeros. Gracias, Melina, hasta el lunes. Nos reencontramos el fin de semana. Chao. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.